Bien. Listo. Y vamos a compartir entonces la pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a la sesión número 6, nuestro CIPA número 6, el CIPA del curso. En este caso es la segunda sesión para la unidad 3, en donde estamos desarrollando la tarea de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Muy bien. Bueno, entonces los temas que vamos a tratar hoy pues son los temas de la unidad 3, o sea, ya hace 8 días tuvimos una sesión de esta tercera unidad. Hoy vamos a hacer es un refuerzo, no vamos a ahondar tanto en la parte conceptual, vamos a tratar, digamos, ya la parte un poquito más operativa de los ejercicios. Bueno, entonces vamos a tratar hoy cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología y los diagramas que se representan para esas proposiciones categóricas, la ubicación de esas proposiciones categóricas en el cuadro de oposición y razonamiento, que en este caso es razonamiento deductivo e inductivo y razonamiento cuantitativo. Bueno, entonces en el caso de los cuantificadores, cuando nos hablan de cuantificadores, pues nosotros ya sabemos que nos hablan de cantidad, o sea, que el cuantificador indica una cantidad. ¿De qué? De miembros, sujetos que están dentro de digamos, comparten una característica y, y pertenecen entonces a ese conjunto. Dentro de esos cuantificadores y dentro de esas proposiciones categóricas, entonces vamos a encontrar algunos elementos que están acá en esta diapositiva, como son el cuantificador, que en esa forma de nuestro lenguaje natural vendría siendo como todo, ningún, algún, alguno o ninguno, o los plurales. El sujeto se supone que es digamos, la parte que, o el elemento que debe cumplir alguna característica. La cópula es un enlace, lo vamos a ver más adelante, es un verbo. Y el predicado, que es la cualidad o la característica que debe cumplir el sujeto. Muy bien, entonces para la parte de la simbología de nuestros cuantificadores vamos a ver entonces cómo se simbolizan nuestros cuantificadores. Entonces, ¿qué tipo de cuantificadores encontramos? Cuantificador universal. Perdón, yo les voy a compartir aquí grandecito esto. Y voy a opción puntero. Entonces tenemos el cuantificador universal, que simboliza con la A al revés, una A mayúscula, y indica que todos los elementos, ¿sí? Para todo, como lo dice acá. Entonces, ¿cómo se lee ese cuantificador dentro de digamos, dentro de su expresión simbólica? Esta parte de acá, me interrumpo. cuénteme. No estoy viendo su pantalla. ¿Alguno de los demás está viendo mi pantalla o no? Sí, profe, se lee normalmente. Sí, yo la estoy viendo también normal. Ah, no sé, entonces, ¿qué pasa en tu caso, Bala? Toca revisar ahí. Le acabo de enviar una La nota por ventana. el chat, pero no se está viendo nada. Pero raro porque si los demás me están viendo, entonces el problema es de tu conexión. De pronto, vuélvete a conectar si quieres, ¿vale? Igual no nos demoramos aquí mucho, esto queda grabado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se lee esa expresión simbólica cuando tenemos un cuantificador universal? Entonces aquí está la parte que viene simbólica, hasta entonces sabemos que es el cuantificador universal, entonces para todo X que pertenece, esta E que viene como redondeadita es el símbolo de pertenencia, pertenece a un conjunto A, conjunto E, conjunto U, lo que sea, ¿sí? Y que cumple una característica X. Esa P de X es la cualidad o la característica, ¿ok?
Entonces, para todo X que pertenece a, se cumple ese P de X, que es la característica. Para el cuantificador existencial, entonces, el símbolo es la E que viene volteadita, ¿sí? Y se lee de la manera muy similar a la anterior. Entonces, para todo X que pertenece a ese conjunto A, existe, ¿sí?, al menos un elemento X que cumple con esa cualidad P de X, ¿ok? De esa forma se lee el cuantificador existencial, o sea, se lee lo mismo, solo que es para todos, el universal, y en este caso para uno o algunos, ¿sí? Porque recordemos que es existencial o particular, también lo pueden encontrar como particular. Y encontramos el cuantificador universal, perdón, existencial único. Ese cuantificador existencial único me indica que solamente hay un elemento que cumple una característica o pertenece a un conjunto que cumple una característica. Se simboliza con la misma letra E del particular o el existencial que vimos antes, solamente que viene al lado con un símbolo de admiración. Y se lee, existe una única o un único elemento X en el conjunto A que cumple con esa característica. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Para el primer ejemplo, a algunos estudiantes les gusta la matemática. Entonces, algunos, no son todos, ¿cierto? Entonces es particular o existencial. Quiere decir que es existencial afirmativo porque aquí no hay negación, ¿cierto? Si nosotros pasamos eso al lenguaje simbólico, entonces esta sería, digamos que la parte completamente, digamos, general de esa parte. Voy a cambiar aquí un poquito el puntero. Entonces esta es la parte general, ¿listo? Existe, porque es existencial afirmativo, existe algún estudiante tal X que le guste la matemática, ¿ok? Eso es en lenguaje natural, ¿cierto? Que sabemos que es el castellano. Ahora, en su lenguaje simbólico, recordemos la anterior diapositiva, entonces existe un elemento X que pertenece a este conjunto U, en donde esta parte de acá es el PX o la característica que está acá, ¿ok? X, o sea, a ese elemento, a ese estudiante o a esos estudiantes les gusta la matemática, ¿ok? Esta forma, la última forma que está acá, es ya la forma particular de la expresión simbólica para este ejemplo. Esta parte inicial que está chuladito, la parte general, ¿listo? Entonces, para el siguiente ejemplo, perdón, para el siguiente ejemplo de manera similar, tenemos lo siguiente. A algunos estudiantes no les gusta la matemática. Piense una cosa, aquí hay una negación, ¿sí? Algunos, particular, ¿sí? O existencial, pero como hay una negación, entonces es negativo, aquí es afirmativo y aquí es negativo. Ojo que aquí hay algo muy importante. Cuando hay negaciones, como en este caso, esa negación siempre va acá. ¿En dónde? En la P de X. Recordemos que esta es la P de X o la característica. Nunca va acá antes del cuantificador. Nunca se coloca ahí. Matemáticamente es un error gravísimo. No voy a explicar ni voy a ahondar por qué, pero en todo caso no se coloca de esa forma ahí, ¿ok? Siempre va aquí en la P de X. Entonces, ¿cómo quedaría ya la expresión aquí simbólica? Esta es la expresión simbólica general, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay al menos un X que no cumple con la P de X, ¿cierto? O sea, hay algún estudiante al menos que no le gusta la matemática. Hay algunos que no, porque hay varios. Entonces, ya la parte simbólica específica para este ejemplo, ¿cómo queda? Que existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U, en el cual a esos elementos no, fíjense que aquí está la negación, este es el símbolo de la negación, no les gusta la matemática, ¿ok? Este recordemos que es el P de X, es el P de X, o la característica o la cualidad. ¿Listo? Entonces recordemos algo que importante, las negaciones en los cuantificadores nunca van antes del símbolo del cuantificador, siempre van en la característica o en el P de X, ¿vale? Y esta es la forma en la que debe quedar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un existencial único? Que hay un ejemplo, ¿sí? Solamente hay un elemento que cumple
esa característica, ¿listo? Entonces, la fórmula general, recordemos que es esta, ¿sí? Existe un único elemento X que pertenece a ese conjunto U, ¿sí? Que cumple, aquí me faltaron los punticos, perdón, punticos, que pertenece o que cumple con esa característica P de X, ¿ok? Y aquí está cómo se lee. Si existe un único elemento X de A o de U, dependiendo del elemento que cumple la proposición P de X, o sea, la cualidad. Aquí entonces tenemos un ejemplo. Existe un elemento que pertenece a este conjunto U, ¿sí? Tal que X es presidente de Colombia. ¿Ok? Este es el P de X, que es presidente de Colombia. Cumple esa cualidad o esa característica. ¿Cuántos elementos son? Uno solo, es un conjunto unitario. ¿Listo? Entonces, ese es digamos que la parte simbólica de los cuantificadores y la explicación de los cuantificadores universales afirmativos, existenciales, y este que es el único que realmente dentro de sus ejercicios no tenemos. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a entrar ya teniendo clara la parte de los cuantificadores, ¿sí? En donde vamos a encontrar esos cuantificadores, vamos a encontrar haciendo parte como elementos de las proposiciones categóricas. Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Entonces, aquí hay una pequeña definición de proposiciones categóricas. Dice que son afirmaciones acerca de dos categorías o clases. Toda proposición categoría es un enunciado acerca de los miembros y de la relación entre ellos. Recordemos que para las proposiciones categóricas dentro del desarrollo de nuestro ejercicio número, en el 1 hay que clasificar dos, mira el cuantificador y la expresión simbólica, y en el 3 hay que hacer un cuadro de oposición y mirar la relación. Entonces aquí esto ya tiene que ver mucho con esa parte, ¿listo? Dos clases. Entonces tenemos aquí para el ejemplo 1, ¿sí? Dos proposiciones, P y Q. Nuestra proposición P, a todos los artistas les gusta el piano. A la proposición Q, a algunos artistas no les gusta el piano. Entonces vamos a revisar de todas maneras algunos elementos de acá que son importantes. ¿Cuál fue el que vimos ya? Este que es el cuantificador. Todos, entonces recordemos que el cuantificador, todos es cuantificador universal afirmativo. Artistas, en este caso este sería el sujeto. Esta parte que gusta, recordemos por allá en una diapositiva de inicio que decía que el verbo, ¿cierto? Es la cópula también, o el verbo, en este caso es gusta. El predicado es el piano. Y para la proposición Q identificamos los mismos elementos. Algunos, el cuantificador, artistas el sujeto, no les gusta, es la cópula o el verbo, y el piano es el predicado. Esa es la estructura general de todas las proposiciones categóricas. Hay una que es especial, que es cuando el verbo es una conjugación del verbo ser o estar, entonces tiene otro nombre, ya lo vamos a ver. Pero esa es digamos, la estructura general para todas las proposiciones categóricas. En el ejemplo 2, entonces, tenemos dos proposiciones R y S. R, todas las personas son sinceras. S, algunas personas no son sinceras. Identificamos los mismos elementos. En R, todas el cuantificador. Las personas, entonces, el sujeto. Son, es la cópula o el verbo. Y sinceras, uy, se me fue esto horrible. Sinceras es el predicado. Para la proposición es lo mismo. Algunas es el cuantificador. Particular. Aquí hay una negación, entonces particular negativo. O, ¿cómo es que la otra forma que se me olvida siempre? Existencial negativo. Personas es el sujeto. Recordemos que no son, entonces se vendría siendo la cópula. Y sinceras, el predicado. ¿Listo? Esa es la estructura general de todas las proposiciones categóricas. Y aquí está bien clarito cómo son. Entonces, tenemos aquí cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Eso me da una proposición. ¿Listo? Y cuando son dos acerca de las dos clases y eso, entonces se llaman categóricas. Entonces aquí dice, el cuantificador se determina si la proposición se refiere a todos, se refiere a algunos, una parte del conjunto. Bueno, ya sabemos que esa parte es la cantidad. ¿Listo?
El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición o los que deben cumplir supuestamente una cualidad. La cópula, que en el caso como vimos acá es el verbo también, es el lazo, ¿sí? Y une al sujeto con el predicado. Y entonces, ¿qué hace el verbo? Entonces posibilita la relación que hay entre los dos, entre el sujeto y el predicado, y sin eso pues no habría nada que hacer. Y el predicado es lo que afirma o la característica o la cualidad que cumplen todos los sujetos. ¿Ok? Y eso ya me da la proposición. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver lo siguiente. Tenemos entonces que esas proposiciones van a tener 4 tipos de acuerdo a los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, universal afirmativa, ¿cierto? Cuando todos los sujetos cumplen el PX o la cualidad, ¿sí? Todos. Universal negativa, cuando ninguno cumple la cualidad, ¿ok? Ninguno cumple con esa característica o ese PDX o ese predicado. Particular afirmativa es cuando algunos, ¿sí? Algunos cumplen. Y particular afirmativa es cuando algunos no cumplen. ¿Listo? Entonces, cuando es universal afirmativa, se clasifica A. ¿Listo? Cuando es universal negativa es E. Cuando es particular afirmativa es I. Y cuando es particular negativa es O. Si ustedes quieren, le pueden tomar una captura de pantalla a esta diapositiva. Igual está dentro de los recursos, igual por ahí está dentro del material que sirve para el desarrollo de esta unidad, pero pues si quieren tomarla, pues bien. Entonces, de esa forma es la clasificación. No voy a entrar aquí en ahondar mucho en que todo es SP, porque eso tiene, el sujeto es predicado. Y cómo es los gráficos, eso para qué, no lo necesitamos en este momento. Eso se utiliza en silogismos, pero ya no, ese tema no está dentro del curso. Pero entonces este sí. Ahora, entonces vamos a hacer un ejemplo general. Entonces tenemos 2 proposiciones categóricas, ¿sí? En donde tenemos la estructura general para las 2 proposiciones, en donde podemos identificar entonces la primera, el cuantificador, el sujeto, el verbo o la cópula y el predicado. Aquí está dentro de cada casillita el componente o el elemento que hace parte de esa proposición, lo mismo para la proposición Q. Y esta forma es la general, la que veíamos al comienzo, la estructura. Ahora, recordemos que decíamos que el verbo o la cópula, que había un caso especial. Entonces, cuando es un verbo, que es el verbo ser o estar, ¿sí? En cualquiera de sus conjugaciones, se llama como aristotélica, tradicional o silogismo categórico. ¿Okay? Eso también lo encuentran dentro de la bibliografía del tema como esta parte, ¿ok? Para que si llegan a aparecer algo algún día, silogismo aristotélico, psicologismo categórico, estamos hablando de este tipo de proposiciones categóricas en donde el verbo especialmente es una conjugación del verbo ser o estar. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos 2 proposiciones, ¿sí? Y vamos entonces a hacer la clasificación de esas proposiciones para nuestro ejemplo. ¿Listo? Para hacer una relación y establecer qué relación hay entre las proposiciones. Y utilizamos posteriormente un cuadrito que les vamos a mostrar ahorita, que se llama el cuadrito de posición, para establecer precisamente la posición y la relación de esas 2 proposiciones P y Q, y hacer un análisis que ya les vamos a mostrar. Entonces aquí tenemos las 2 proposiciones dentro de su estructura general. Vamos a clasificarlas entonces, ¿ok? Entonces para la proposición P, todos los artistas son bailarines, entonces todos, recordemos, todos son. Entonces es una proposición ¿de qué tipo? Del cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Pues si es afirmativo universal, entonces es tipo A, ¿ok? Ahora, para la proposición Q, algunos artistas no son bailarines. Algunos es particular o existencial, ¿cierto? Y ese no me indica que es negativo. Pues si es existencial negativo, particular negativo es O, que es esta que está acá. ¿Listo?
Y aquí está A y O. Entonces, luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Ok? Que eso es parte del desarrollo de los ejercicios que tienen que entregar. Entonces, en el ejercicio 3, hacen con las dos proposiciones que tienen ahí lo que acabamos de hacer, hacemos la clasificación de acuerdo al cuantificador, positivos y negativos, y luego entonces vamos a ver en dónde están ubicadas esas proposiciones, ¿ok? Entonces, este cuadrito se llama cuadro de oposición, y entonces aquí está A, E, I y O, y hay la relación entre ellas, ¿listo? Entonces, como la proposición P, la clasificación de la proposición salió A, entonces aquí viene P, y aquí está encerradita dentro de este recuadrito. Créanme que ahí está la P. Si pronto no alcanzan a ver, ahí está. Y para la proposición Q, decimos que esto es O, entonces aquí está la proposición Q. Estas letras que van dentro del cuadrito ya vienen fijas, todo esto acá. Lo que estoy colocando acá simplemente es la posición de las proposiciones P y Q aquí en este recuadro. Cuando yo tengo eso, entonces trazo una linecita o miro cuál es la línea que une esas dos, esa posición, esas dos proposiciones. Y me da que esta línea ahí donde está azul, dice que son contradictorias, ¿listo? Quiere decir que esta es la relación que hay entre esas dos proposiciones categóricas. ¿Y qué me indica eso? Me indica que eso pasa cuando en dos proposiciones es el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren de la cantidad y de la cualidad. ¿Sí? Vamos a devolvernos y vamos a ver, mantienen sujeto, miren, sujeto, ¿sí? Artistas, predicado, bailarines, y que difiere cantidad, que es el cuantificador, o la cualidad, aquí son y aquí no son. Bien, entonces ahí está. Ahí en ese caso, entonces nos indica que son contradictorias, ¿ok? Y ya tenemos la clasificación y tenemos la relación de esas dos proposiciones dentro de ese cuadrito. ¿Listo? Ok. Este es el cuadro de oposición también. Aquí están todas las, digamos que el mismo cuadrito que tenemos ahí de manera general, porque ya estaba en la anterior, ya estaba P y Q, entonces este es el cuadrito general, y aquí están todas las posibilidades de las relaciones que existen ahí dentro de ese recuadro. Entonces, si son subalternas, ahí me dice, cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cualidad es la misma entre ambos, pero difieren de la cantidad, o sea, el cuantificador es diferente. ¿Listo? Y esa es la forma en que se utiliza eso para determinar la relación en el cuadro de oposición. Quiero hacer un descansito acá y me cuentan si hasta aquí está claro. Igual hay más ejemplos, pero quiero saber si hasta aquí vamos bien. Sí, señor, todo está claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos dos proposiciones categóricas, la proposición P y proposición Q. Proposición Q. La proposición P, todos los estudiantes asisten a los IPAs. Proposición Q, ningún estudiante asiste a los IPAs. Entonces, según el ejercicio 3, establezca la estructura. Entonces tenemos la estructura de esta forma. Cuantificador, sujeto, cualidad o cópula, ¿sí? Y el predicado. Entonces, para la proposición P, todos, el cuantificador, estudiantes, sujeto, asisten, que es el verbo, aquí, la cópula, ¿cierto? Y los IPAs. Esta parte es el predicado, ¿vale? Y para la proposición Q, de la misma manera, ningún es el cuantificador, estudiante es el sujeto, asisten es la cualidad o la cópula, el verbo, y los IPAs, esta parte acá, es el predicado. Entonces, si nos vamos allá al cuadrito de oposición, ustedes me van a ayudar. Bueno, aquí ya está la clasificación, pero acá igual nos vamos a devolver. Todos asisten. Entonces, fíjense una cosa, es universal afirmativa. Todos cumplen, todos los estudiantes que están en ese grupo asisten a los IPAs. ¿Listo? Entonces, recordemos que la clasificación según eso es A, universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, aquí está como A. Colocarlo aquí a la. Listo. Para la proposición Q, ningún estudiante asiste, ningún universal, porque es ninguno, o sea, ninguno también es universal. También, de manera, voy a decirlo así como para que entendamos un poquito, es no todos, pero eso está mal escrito.
Se escribe ninguno, pero no todos. Pero digamos que esa es la forma de explicarlo, que es universal negativa. Entonces, universal negativo, si nos vamos a la clasificación del cuadrito, es aquí está, universal negativa. Quiere decir entonces que yo tengo a P, que es A, y a Q, que es E, ¿cierto? Entonces, aquí está A, aquí está P, aquí viene P, y Q es acá en E, entonces aquí viene Q. Quiere decir entonces que esas dos son contrarias. Aquí me dice contrarias. Esta linecita, aquí dice en verde contrarias. Vamos a ver qué quiere decir eso. Contrarias. Surge o pasa cuando en dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cantidad es universal, pero difieren de la cualidad. Y vamos a ver. ¿Sí? Ay, me pasé. Claro, fíjense, los cuantificadores son universales, ¿sí? ¿Y en qué difieren? En esto, precisamente los cuantificadores mantienen el resto igual. ¿Listo? Y entonces son contrarias y se acabó el ejercicio, ¿vale? Entonces hasta aquí ya tenemos hasta el ejercicio 1, 2 y 3 prácticamente, ¿vale? Muy bien. Aquí entonces ya entramos para el desarrollo o en el, digamos, en la parte que tiene que ver con el ejercicio número 4 y el número 5. ¿Sí? Bueno, el número 4, digamos, el número 5, digamos, de esa forma. Recordemos que para el ejercicio número 4 nos dan un argumento y en ese argumento nos dicen, o para ese ejercicio nos dicen, por favor, mire ese argumento, analícelo, saque las premisas mayor o menor, o premisa 1 y 2, identifique la conclusión, establezca qué tipo de razonamiento es y justifíquelo. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar primero con qué es un razonamiento. Entonces, van a abrir sus micrófonos, vamos a escucharlos aquí un momentico a ustedes y me van a decir qué es el razonamiento. Para ustedes, ¿qué es ese concepto de razonamiento? ¿Sí? Abran sus micrófonos, tranquilos. Que sea verdadero en un texto, algo que sea sea razonable o acorde. Que sea razonable, razonamiento, razonable, bueno. ¿Y razonable de qué viene o qué tenemos que, o sea, de dónde parte esa, digamos, ese aspecto de ser razonable? A ver, los escucho. Entender el problema o la situación. Bueno, tiene que ver con entender, ¿cierto? Como para solucionar, Nosotros, solucionar problemas, tratar de hallar una solución, la razón de hallar una solución. ok, listo. Entonces, razonamiento o razonar es un proceso, ¿cierto? Pero es un proceso de qué tipo? Es un proceso de tipo mental, ¿cierto? Es un proceso de tipo abstracto, ¿ok? No es, digamos que nosotros lo que están diciendo ustedes de analizar es una parte de todos los procesos que hacemos cuando estamos desarrollando o tomando una decisión o desarrollando un ejercicio, ¿cierto? Entonces, razonamiento es un proceso, son procesos mentales de índole bastante alta, ¿sí? Digamos que son procesos mentales de bastante complejidad, en los cuales se establecen relaciones, se establecen cantidades, se establece una jerarquía o se establece un orden, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tomar una decisión, para poder encontrar una solución, que es lo que ustedes me están diciendo, ¿ok? Entonces, teniendo ya claro el concepto de qué es razonamiento, vamos a ver entonces, hay dos tipos de razonamiento. Uno que es el razonamiento deductivo y el otro que es el inductivo. El razonamiento deductivo tiene una característica y es que parte de premisas generales, ¿sí? Y concluye en una particularidad o en una particularización de un individuo o de una situación. Tiene
Otras características, por ejemplo, como cuáles. El de razonamiento deductivo parte, digamos, ya casi de una teoría o de algo que ya se ha comprobado con anterioridad, ¿sí? O sea, digamos que parte ya de hechos casi que son comprobados o veraces, ¿listo? Entonces, digamos que esas son características primordiales para poder identificar el tipo de razonamiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillito para comenzar. Este es un enunciado, un argumento muy cortico, ¿sí? Dice, todos los gatos son ágiles. Orión es un gato. Entonces, Orión es ágil, ¿ok? Entonces, ahí en el ejercicio nos pide, identifica la premisa mayor y las premisas menor o menores, si hay en el caso, y la conclusión. También encuentran como la premisa Profe, 1 y disculpe. 2. Cuéntame. Profe, esto, pues por lo general, pues en los problemas que nos diste, pues hay como unas comas, algo que separa, entonces también se puede guiar por eso, ¿no se puede hacer así también o qué? Claro, obviamente. Es que recordemos que en nuestra unidad 1, ¿se acuerda cuando vimos la parte de tablas de verdad? Nosotros hablamos de que los símbolos de puntuación precisamente sirven para eso, ¿sí? Ahí digamos que nos separan las proposiciones simples, ¿sí? Y las proposiciones simples como esta, en este caso, están formando una premisa que es un argumento. Entonces, claro que sí, obviamente, aquí yo lo tengo con puntos, pero puede ser una coma, ¿sí? Entonces, eso no tiene ningún lío, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, listo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí la premisa mayor o la premisa 1, ¿sí? Pues es con la que arranca el argumento, que está aquí en rojo. Todos los gatos son ágiles. ¿Listo? Premisa número 2, Orión es un gatico. ¿Mm? Y la conclusión es esta que aparece aquí al final. O por lo tanto, aquí puede encontrar de pronto entonces una coma, entonces por lo tanto Orión es ágil. ¿Listo? Es la conclusión. Esta es la conclusión. Entonces, a ver, la premisa mayor, la premisa 1, ¿qué tipo es? ¿Es de tipo de general, generalidad o de particularidad? Cuéntenme. Particular. General, Particular, porque bueno. está diciendo que todos los gatos, todos, Sí, ¿quién más, dama? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Bueno, Profe, general, obviamente, porque están hablando del mismo animal, ¿no? Del mismo, claro, perdón, objeto, ¿no? están hablando, mira, pero están hablando de qué? Gatos, ¿cierto? Pero fíjate que aquí lo importante que veíamos antes es esta parte que es todo, ¿cierto? ¿Eso qué es? Es el cuantificador, ¿cierto? Y ese todos me indica que es general, ¿cierto? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa me indica que es general? Cuando hablamos en plural, ¿cierto? Aquí todos los gatos son ágiles, ¿ok? Eso me da una pluralidad, eso me da una generalidad también, ¿ok? Pues es una digamos que una pista, ¿ok? Ahora, la premisa 2, Orión es un gato, ¿es general o es particular? particular, porque ya está hablando de que Orión ya da un nombre en específico. Eso, estamos hablando de Orión, que es el Michi de la señora de la esquina, la loca de los gatos. Ahora, la conclusión, Orión es ágil, ¿es particular o es general? Es particular, ¿no? Claro, particular. Quiere decir entonces que este razonamiento es deductivo, ¿por qué? Porque parte entonces, fíjense, de una premisa mayor que es de tipo general, todos los gatos, o sea, está generalizando para toda la especie de gatos, ¿sí? Y llegamos a una conclusión en donde Orión es un individuo, ¿cierto? Hace parte de ese conjunto o de ese grupo que cumple esa característica. ¿Y cuál es? Que es ágil, ¿listo? Entonces es deductivo, ¿listo? Muy bien. Aquí entonces,
me indica también, digamos que otras características o otras pistas para establecer que es deductivo. Entonces dice, es aquel en el que se pretende que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. O sea, lo que yo les decía al comienzo, parte, digamos que de una generalidad que tiene que ver con una cualidad general para todos y llegamos a una parte, digamos, ya más específica. Se parte de las premisas para llegar a las conclusiones lógicas. Bueno, eso a mí es como lo mismo. Garantiza la verdad de la información si se parte de premisas verdaderas. Recuerden que esto yo les decía, eso parte por lo general de situaciones en las que ya están comprobadas, en las que ya hay cierta veracidad, ¿ok? Entonces, esa es una pista para identificar el tipo de razonamiento. Ahora, no se basa en la experimentación, es teórico. ¿Mm? Eso tiene ahí un contexto que a veces podemos discutir con otros colegas eso, pero digamos que sí, digamos que se basa en una teoría. Pero como nosotros sabemos, toda teoría tiene que basarse en la experimentación, tiene que ser comprobada. Entonces, pues, tiene que, digamos que es una parte cíclica entre esos dos tipos de razonamiento. Ahora, es sistemático y requiere procesos definidos y estructurados. O sea, digamos que lleva un proceso, lleva una serie o lleva una secuencia. ¿Listo? Vamos entonces ahora a pasar al otro tipo de razonamiento. Ese razonamiento inductivo. Aquí entonces es todo lo contrario. ¿Partimos de qué? De una premisa o de premisas particulares y llegamos luego a una generalización. ¿Ok? Entonces, dice, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares, lo que les acabo de decir. La observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Ya vamos a ver por qué y en qué consiste esto. Aquí hay un ejemplito muy general. Es muy chévere. He observado que las mariposas monarca tienen alas, que las mariposas cebra tienen alas y que las mariposas reina también tienen alas. Por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, fíjense que yo les decía que hay que mirar entonces de dónde partimos, las premisas, las menores, mayores. Aquí fíjense que está el caso, aquí el compañero me decía, es que yo tengo aquí signos de puntuación, aquí están. Premisa 1, he observado que la mariposa monarca tiene alas, signo de puntuación, aquí, premisa 1. Que las mariposas cebra tienen alas y que las mariposas reina también, premisa 2. Tiki, ¿listo? Y la conclusión, por lo tanto, todas las mariposas tienen alas, aquí está. Conclusión. ¿Listo? Signos de puntuación, aquí está. Aquí está lo que decía el compañero antes que tenía la duda. Ahora, ¿qué pasa? Entonces tenemos, he observado que la mariposa monarca tiene alas. ¿Sí? Esa mariposa monarca, cuando me hablan, es una especie, ¿cierto? Que hace parte de todas. ¿Listo? Entonces, ¿será que esto es particular o general? Cuéntenme. Vamos a analizar esas dos premisas y me cuentan. La premisa 1 será de índole particular o general. Los escucho, caballeros y General. muchachas. General. General. Discúlpeme. Particular porque está hablando de la mariposa monarca, una especie en particular. Una de las en particular. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Claro, Sí, señor. claro. Y fíjense una cosa, y es lógico, es una especie que abarca, digamos, todas las demás especies de las mariposas, ¿listo? Ahora, la premisa 2. He observado que la mariposa cebra tiene alas y la mariposa reina también. Entonces, son observaciones particulares, ¿cierto? Particulares. ¿Y a dónde llegamos? Todas. Esto que es importante. Todas las mariposas. ¿Que es de índole qué? General, ¿ok? Por eso entonces es inductivo, porque va de lo particular a lo general. Y aquí nos dice entonces en la definición. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que nosotros, para el ejercicio, creo que es el 4,
el ejercicio número 4, de acuerdo al enunciado, identificamos las premisas, identificamos si va de lo general o particular, y establecemos entonces el tipo de razonamiento. Ahora, ¿qué es la justificación que me dicen ahí en el ejercicio? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Pues porque va aquí en este caso de lo particular a lo general, entonces por eso este tipo de razonamiento es inductivo. Listo, ahí está la justificación de esa respuesta. ¿Sí? Otra justificación que tiene que ver con una característica de este tipo de razonamiento, y es que tiene que ver con la incertidumbre. Aquí tiene que ver la probabilidad, aquí no hay una certeza, aquí digamos que no hay una fiabilidad completa, digamos, que se pueda comparar con el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque este es el que nosotros utilizamos para el método científico y por eso es el más importante. A ver, me explico. Resulta que en el método científico nosotros partimos ¿de qué? Nosotros no partimos de las teorías, sino partimos precisamente de observaciones particulares para formular una teoría, bueno, primero una hipótesis y luego, después de que hayamos comprobado la hipótesis mediante la experimentación, entonces ahí sí formar una teoría o formular una teoría general. ¿Listo? Entonces, esto es lo que utilizamos o lo que utilizan los científicos dentro de sus investigaciones y porque hace parte precisamente de la metodología científica de investigación. Entonces, por eso el razonamiento inductivo es muy importante dentro del desarrollo de toda la parte investigativa, de toda la ciencia. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí entonces, digamos que lo que les estaba hablando anterior, que tiene una característica y digamos que a partir de observaciones particulares vamos tratando de inferir, ¿cierto? Una regularidad hasta llegar a una regla o una hipótesis, ¿sí? ¿Ok? También que es parte de la posibilidad o probabilidad o la incertidumbre, que es lo que les estaba diciendo. Quiere decir que a mí no me garantiza 100% que esto se cumpla, que sea verdadero, ¿ok? Y aquí mismo me lo dice, muchas veces se llega mediante una conjetura, ¿ok? Entonces, y aquí me lo dice, aquí hay un ejemplito muy digamos, muy sencillito. Aquí es Mafalda a la que no le gusta la sopa, ¿sí? Sabemos. Y entonces dice, supongamos que constatas que uno u otro día miércoles y otro día aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espagueti y a ti no te gusta. Esto lo hacemos muy seguido nosotros y fíjense que es razonamiento inductivo, ¿sí? Tenemos observaciones particulares y nosotros generalizamos, ya sirven frijoles todos los viernes. Entonces, me caen mal los viernes, no voy los viernes, ¿sí? Entonces, fíjense que este tipo de razonamiento, este tipo de procesos mentales lo hacemos a diario, todos los días. Cada momentico que tenemos que tomar alguna decisión dentro de nuestras actividades más básicas tenemos que hacerlo, ¿ok? Uno piensa que no, pero cualquier cosa requiere estos procesos mentales y por eso esto es la importancia de todo esto, ¿vale? Ejemplo, nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Entonces, aquí está, premisa 1, en rojito. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Premisa 2 en azul. Mis dos vecinos tienen casas en ladrillo prensado, entonces aquí está la premisa 2 en azul. ¿En qué concluye el hombre? Todas las casas de nuestro conjunto están en ladrillo prensado. ¿Sí? Partimos de lo particular. Mi casa, los dos vecinos y todas las casas de nuestro conjunto de ladrillo prensado. Entonces parte de observaciones particulares y se generaliza para en la conclusión. Entonces es inductivo. ¿Listo? ¿Hay preguntas de razonamiento acá, de los razonamientos? ¿O no? Por mi parte, no, señor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, yo les decía que es muy cortico hoy, precisamente porque ya es, digamos, ya la parte operativa.
¿Y qué nos queda, qué nos queda por, digamos, ahí, por desarrollar dentro de los ejercicios? La parte que es un ejercicio de razonamiento cuantitativo. Este razonamiento cuantitativo es lo que ustedes me estaban diciendo que hace uno todos los días. Ah, es que yo necesito razonar cuando hablamos ahora ¿cómo se llama? Del concepto de razonamiento. No, es que tengo que analizar. ¿Sí? Entonces, esto es análisis de un contexto en donde tengo que encontrar una solución a un ejercicio o tengo que encontrar un dato, ¿ok? Entonces, de razonamiento cuantitativo hay 50.000 formas, hay 50.000 tipos de ejercicios porque hay de todo, hay de proporciones, de regla de 3, de porcentaje como el que tenemos acá, o sea, hay una variedad muy grande, pero todos se basan en el mismo principio. ¿Cuál es? Primero, llevar un proceso. Entonces, acá, vamos a hacer un ejemplito acá muy fácil. Dice, un tutor de la UNAD se gasta en promedio 1 hora y 40 minutos en llegar al centro José Acevedo y Gómez. La estación será demolida por trabajos en el metro de Bogotá y su recorrido se incrementará en un 15%. ¿Cuánto tiempo en promedio gastará entonces durante la hora ese tutor? ¿Sí? Lo que nos pasa a todos, lo que nos va a pasar a ustedes también los estudiantes cuando vayan a José Acevedo y Gómez, porque van a echar para abajo esa estación. Entonces va a haber un incremento. Eso es de la vida real, ¿o no? Real. Entonces, yo no soy matemático, muchachos, yo soy ingeniero. Pero yo desde que empecé a estudiar, yo me acuerdo que mi profesora de primaria, ¿qué me decía o qué les decía a ustedes? Porque todos pasamos por la misma metodología, ese mismo sistema. Por favor, saquen los datos importantes aparte o miren qué datos les va a hacer. Aquí están, entonces tiempo promedio 1 hora y 40, ¿sí? El incremento, entonces 15%, ¿sí? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto tiempo en promedio gastaría durante la obra en llegar? Ese tipo de cosas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, está muy sencillo, entonces 1 hora y 40 pasada de minutos, entonces 1 hora que mide, o sea, tiene 60 minutos más 40, entonces son 100 minutos, aquí está, 100 minutos. Si yo multiplico esos 100 minutos por el 15%, ya me da el incremento en minutos, o sea, 15 minutos más me va a demorar, ¿cierto? Y si yo sumo directamente esos 15 minutos, aquí una vez aquí el enunciado, por decirlo así, listo, 1 hora y 55. Aquí lo tengo desglosadito, 1 hora y 55, pero aquí ya de una vez ya acá yo lo puedo hacer. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Lo importante es que tengan más o menos un proceso lógico, que tengan los datos, digamos, con sus unidades, por favor. ¿Por qué? Porque las unidades me da en gran medida, yo me acuerdo, mis profesores de la Universidad Nacional me decían, mijitos, cuando uno tiene las unidades bien, por lo general los ejercicios están bien. Se equivoca puede uno de pronto en la magnitud, pero si el ejercicio y las unidades están bien, eso por lo general está bien. Entonces ese tipo de recomendaciones, ¿vale? Listo, y ya terminamos, no hay más que decir acerca ya digamos, ya de esta parte de la parte del desarrollo de esa tarea. Ya este tema de la tarea 3, se dieron cuenta, es muy sencilla, es muy fácil. Al principio del semestre se asustaron, esto está complicado, eso está difícil, pero ya vimos que no es tanto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Cuéntame, Brian. Sí, profe, esto, en el último punto, y yo fui el que te escribí que tenía pues una duda frente a ese punto. ¿Será que me lo puede explicar pues, ¿El de mejor la así hablando? internacionalización? El último punto, el de adicional. El adicional. El ejercicio, ¿cómo se llama? El ejercicio adicional. Sí, bueno, entonces, adicional en el último de la página. Sí. Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, pues, resulta no que... entiendo pues, bien las cosas. Bueno, ese ejercicio consiste en lo siguiente. Yo desde el comienzo, bueno, desde antes de que empezáramos la segunda tarea, empezamos a mandarles a ustedes unos links para que entraran a algunos eventos de la universidad, ¿sí?
entonces el evento de ingeniería, hubo un evento, un workshop de estadística, yo les compartí, bueno, hubo muchos eventos, otros yo les compartí también el portal de eventos de una para que pudieran entrar allá y programarse, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que ustedes asistieran a esos eventos, ¿sí? Evidenciaran la participación y de acuerdo a esos eventos, o a uno de esos, el que hayan participado, entonces responder esa parte que está ahí en el elemento, en el ejercicio complementario, es complementario, que no es anexo, sino complementario. Entonces, en ese ejercicio complementario, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay unas preguntitas que nos dice ahí que son unas preguntitas orientadoras, ¿sí? Que quiere decir, bueno, ¿qué fue el tema? Bueno, ¿de qué trató? Ese tipo que están ahí dentro de la guía, ¿sí? Y colocan unas capturitas de pantalla. Si hay certificación, anexan esa certificación ahí dentro del documento y no más. No más, ¿listo? Si no tiene certificación, las capturas de pantalla y una evidencia de que asistieron, listo, no es más, ¿ok? Eso tiene un puntaje de 20 puntos, ¿sí? Ese puntaje, nosotros realmente pensamos que es significativo, ¿sí? Porque digamos que cuando se planteó este ejercicio, este ejercicio no lo inventamos nosotros porque sí. Hay una parte que se llama articulación con CISO y con la parte del inglés, que es la parte de lenguas. Por eso a ustedes les tocó hacer un video, una presentación pequeñita en inglés, porque todo viene articulado, porque aquí se supone que no debe haber ninguna rueda suelta y todo tiene que ir para el mismo camino. Entonces, por eso ahí nos pusieron ahí esa parte del ejercicio complementario acá, de eso, y para la tarea pasada también, que es la parte del SISU, que es el ejercicio número 4. Entonces, aquí simplemente es colocar las evidencias de la asistencia, tiene las certificaciones, y responder las preguntitas. Es un informe pequeñito que hay que hacer, ahí dice como 300 palabras, 200, no recuerdo bien en este momento la cantidad que dice la guía, y listo, no es más, ¿vale? Ahora, yo sé que algunos de ustedes participaron, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se les olvidó, o ya no tomaron apuntes, o no se acuerdan. Entonces, algunos de esos eventos, yo les dejé el link dentro del foro, ¿sí? Para que si ustedes entraron a esos eventos, ahí están las grabaciones, para que puedan hacer el informe. ¿Listo? Eso es, Brian. Ah, ok, bueno, señor, muchas gracias. Sí, básicamente es eso, ¿vale? Listo, ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda? No, señor, de mi parte está muy claro la explicación del día. Muy bien, Jorge. Bueno, listo. Entonces, yo pienso que ya podemos dar finalizada entonces a nuestra sesión de hoy. Voy a dejar de grabar. Voy a tener